Le agradecemos ante todo su presencia de hoy aquí, estar en esta comunidad para venir a compartir con nosotros algo de su experiencia, de su vasta experiencia, ya que ha sido el primer coordinador que ha tenido esta bendita corriente de gracia acá en Santiago del Estero, y también queremos agradecer al Padre Francisco que nos ha cedido las instalaciones para poder llevar a cabo esta jornada, ¿no? Siempre en la formación decimos que todo católico, todo cristiano necesita seguir formándose para seguir defendiéndose de tantas cosas, porque siempre nos ponen a prueba de las distintas cosas, ¿no? Porque de oración de matrimonio en pareja, y siempre vemos a todos los predicadores, a las personas que nos vienen a dar enseñanza, solamente lo que nos vienen a enseñar a los matrimonios vienen las dos personas juntas. Después todo lo demás vienen solos, ¿no? Y qué bueno que hoy ustedes acá estén presentes como matrimonio, como esposos. Como yo siempre digo, yo estoy acá por culpa de mi esposa, porque mi esposa me insistía en que me acerque a Dios. Hoy mi esposa no está con nosotros presente porque está recuperándose en la cirugía, si no hubiese estado acá conmigo. Y yo siempre le digo, necesito que vos me acompañes, que estés ahí, porque yo me siento acompañado por vos. Entonces qué bueno que hoy, más allá de cualquier circunstancia, esté el mensaje, ¿no? Así que vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, y aprovechando que está el Padre Francisco con nosotros, hermano Rodi sobre su esposa Sarina. Señor, los que tú quieres, Señor, los que tú amas, nosotros tus hijos necesitamos de la promesa del Padre que en el día del bautismo, pedido con tus palabras, que venga en esta tarde sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Ven a derramarte en esta tarde sobre cada uno de nosotros. Fuerza de Dios, poder de lo alto, fuego de Pentecostés, ven a llenar este lugar de tu presencia. Ven a abrir nuestro corazón a la gracia. Ven, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que murió y resucitó, que está sentado a la derecha del Padre, que se queda vivo en la Eucaristía. Ven a poner palabras en la boca del hermano Rodi y de su esposa Sarita. Ven a abrir nuestro corazón a la gracia. Ven sobre el ministerio de la música. Ven sobre todos nosotros. Especialmente extendamos ahora nuestras manos sobre el hermano Rodi y su esposa y pidamos para ellos el Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Rodi. Gracias, Señor, por la vida de su esposa. Gracias, Señor, porque tú los sigues llamando y convocando a ser discípulos, a formar comunidad de discípulos y a compartir su experiencia de Pentecostés. Espíritu Santo, ven sobre ellos y sobre todos nosotros. Cantamos y esperamos esta presencia del Espíritu. Espíritu Santo.
Bueno, buenas tardes a todos. El pedido que me han hecho me ha hecho recorrer toda una vida que yo creía que el ser católico era otra cosa. Y les voy a ir contando, porque en el libro que escribo, precisamente el nombre, la síntesis es esto. El nombre se llama Lo que vimos y oímos. Y no es otra cosa que una transmisión de vida. Porque ustedes se van a dar cuenta, en la síntesis, es muy difícil hacer una síntesis de un libro, pero ustedes que ya tienen una vida de vivir junto al Señor, lo van a entender más rápido que hablar a gente que no conoce o que se dice, muchos dicen, yo soy católico, pero y si le preguntamos quién es Cristo, iba a enseñar lo que ha leído en una estampita, nada más. Pero la vida, ese Cristo que va adentro. Cuando cantaba Lucas recién, empecé a recorrer toda aquella época de jóvenes. No digo que estemos bien. Tampoco risas. Pero me dice que estás toda la cabeza blanco. Le digo, buena hora que tenga algo blanco. Pero este temita viene de chiquito. Yo tenía 8 años y ya tenía un mechoncito aquí. Tanto que me decían, te burlan. En el colegio me decían, muñeco que le han sacado el precio. ¿Has visto cómo cuando le sacan el precio queda un poco de goma? Bueno, así tenía un mechoncito aquí. Y por supuesto, lógicamente, cosa de chicos. Pero bueno, vivir esa época siendo monaguillo con los franciscanos. El otro día, yo pertenezco a la parroquia de San José. El otro día los monaguillos me preguntaban cosas de mi época y le digo, nosotros estudiábamos latín, porque esa época se hablaba toda la misa en latín y lo que contestábamos tenía que ser en latín. Y no ha faltado el más chico, sobre todo los monaguillos, y usted no se acuerda, me dice alguna. Le digo, hagamos esto, que te introigo a cantar el rey. Me miraba así como si diciendo, está hablando yugoslavo. Claro, son cosas que por lógica han pasado, han quedado allá atrás, pero los recuerdos hacen posible, como alimento de la vida, hacen posible que uno siga viviendo épocas en que hemos tenido por distintas causas emociones diferentes. Y eso es lo que en definitiva quiero comentarles. Yo lo que sí les voy a pedir, pues ahorita vamos a ir hablando de a poco. Cuando termine de hablar uno, estaré casi seguro que vos vas a hablar de ahí. ¿Sí? Vas a hablar de ahí. Cuando le pase a ella el micrófono, si quieren hacer preguntas, por favor, no tengan ningún temor, vamos a como es tratar de responder. Bueno, arrancamos. Nos transportamos a 1980. Yo era chiquito. Luego del fallecimiento de Monseñor Manuel Tato, queda como encargado de la diócesis Monseñor Antonio Muñoz, hasta
que se designe nuevo obispo. El 20 de marzo del 81 toma posesión como obispo de Santiago del Estero Monseñor Manuel Virao. Por ese entonces la diócesis, para tener un número, yo de profesión soy arquitecto, así que el número y todas esas cosas, he sido profesor de ingeniería civil, estoy enredado con los números. Había 19 parroquias en la diócesis y 12 capillas. Tengan una idea de la dimensión. Ese año llega el padre José Friedrich. Él era un misionero de La Salette para ocupar la función de párroco en la parroquia Nuestra Señora de La Salette, en el barrio Quilmes, La Banda. Todavía se llama así ya el barrio Quilmes. Dicha congregación atendía 2 parroquias más. Una en Termas, que sigue siendo de los de La Salette, y la otra estaba en Clodomina. Esa creo que pasó a la diócesis. El edificio de la parroquia de La Banda era muy precario. Estoy hablando de cuando vos eras chiquitita. Bueno, cuando era chiquitita, tiene buena memoria, quiere decir. Solo contaba con un pequeño salón con piso de tierra, albergaría a unas 40 personas como mucho. Ahí medio apretujadas, sentaditos, si llevaba silla o con alguna silla de madera. El techo era de chapa pelada, o sea que en la nieve de Santiago sufríamos una barbaridad. Un día como hoy, ahí adentro hacía 80 grados seguro. Y el padre, les cuento un poco cómo era. El padre José Friedrich nació en la ciudad de Salés-y-Coropé, en Polonia. Pero los padres vinieron a vivir en Pampa del Infierno, en el Chaco, y él fue criado ahí. Los estudios sacerdotales del padre José Friedrich los fue cumpliendo en distintas casas de formación. Y esto permitió que él comenzara a caminar, porque la sede de ellos estaba en Córdoba, en un barrio que se llama Corral de Palos. Ahí estaba la sede de ellos. Mayormente todos, sí, mayormente, eran sacerdotes norteamericanos. Y el padre José sale de ahí a buscar la formación, no solo quedar con lo que había recibido, sino que empieza a recorrer, por ejemplo, Bolivia, Estados Unidos, Italia, Colombia. Y precisamente en Colombia se encuentra con algo distinto a su formación. Y como que el Señor lo llevó porque se siente captado y que era la renovación carismática. ¿Cómo era el padre José Ñata? Vamos a tratar de recordar. Una fuerte convicción misionera. Un hombre, lo voy a recordar, muy frontal, parco y directo con las cosas que le incomodaban. Marcados rasgos físicos que mostraban su procedencia extranjera. Alto, ojos claros, tez blanca, lacia cabellera y un particular flequillo que le caía sobre la frente. Particular, porque nosotros ya olfateábamos cuando él estaba cruzado, el flequillo se le pronunciaba bastante.
Entonces, había que tratar de otra. Como buen pastor, él salía por el barrio de Quilmes en su bicicleta a visitar a la gente, a hacerse conocer, a invitarlos que vengan a misa, a tratar de evangelizarlos. Porque esa es en definitiva la tarea del pastor. Evangelizar, o sea, llevar a Cristo al corazón de los hombres y de las personas. Y así es como comenzó, y un día se le despertó las ganas de hacer un seminario de vida. Lo hizo ahí en Quilmes, lógicamente con gente del lugar. Lo dictaba solamente él, y así transcurrieron 2 semanas. Después, viendo la participación de la gente como resultado de su tarea evangelizadora, se animó a dar otro. Pero ya no se quedó quieto, era inquieto. Ya no hizo solamente la banda, sino también hizo aquí en Santiago. Entonces, allá y aquí, 2 semanas, y ahí viene mi primer testimonio. Un día Sarita me dice, ¿por qué no vamos? Me han invitado una compañera de oficina. Sarita trabajó 43 años en el Poder Judicial, para evitar que me metan preso, seguramente. Bueno, no quiero hablar de eso. Y él dictaba en la banda un seminario con mayor cantidad de gente, y en Santiago, en lo que era el seminario diocesano, ahí en la calle Garibaldi, Entre Ríos, perdón. Bueno, entonces Sarita me dice, viene un día de la oficina, me dice, ¿vos sabes qué? Me han dicho fulana de tal que empieza un seminario de vida que lo dicta un sacerdote que tiene conocimiento de que ya lo está dictando en la banda. ¿No quieres ir? Claro, por ahí vino la pena. Bien. Fue así que llegamos allá. Yo voy a mi testimonio. Yo no estaba de buen humor. Entonces Sarita me dice, bueno, si quieres quedarte, quédate, yo voy. Y se fue. Y por supuesto, hombres casados, para hacerle la contra, me voy de aquí. Ya le había dicho que no iba a ir. Entonces, bueno, ese era mi catolicismo. Entonces, cuando llegué, entré y me paré al lado de la puerta para ser el primero que huía. Y empezó a hablar a este cura y era como que me tiró el anzuelo a mí. Dijo, ¿y este? ¿Quién es? Habla, pero no aquí. Y yo que me decía católico, empieza mi cuestionamiento. Y yo que me decía católico, porque con Sarita nos conocimos en la Inmaculada, participamos en Acción Católica, éramos 2 chicos, yo 15 y ella 13. Desde entonces estamos a la par, trabajando
a la par para el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor cuando une, no desata nada, así vamos a seguir por toda la vida. Y eso es lo que un poco vengo a contarles. Cuando vamos a Clodomira, se arma el primer seminario de vida allá y el primer equipo de la renovación, formado por laicos, porque el padre José ya no daba vaso, tenía que confesar, tenía que celebrar la misa, tenía que ir para aquí, para allá, atender los enfermos en las casas, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda, allá vamos a Clodomira, Epiligios, Silvia Balovich, Tesicalvo, Lucy Nader, Nicolás Leiva, Sara Stone, de su apellido, o sea, Stone quiere decir piedra, dura, piedra dura, y yo. Entonces, cuando llegamos allá, yo todavía andaba indeciso, no sabía qué hacer. Pero se ve que el Padre puso los ojos en nosotros y dijo, lo necesito. Cuando llegamos allá, llega un abogado del barrio Autonomía, muy amigo, llega, estaciona, dice, discúlpame, recién estamos llegando porque nos demoramos un poquito. No, te digo, si no empezamos. Estábamos en la vereda todavía esperando gente que llegó. Y alcanzo a ver un manojo de llaves en el techo del auto. ¿Tienen idea de poner un manojo de llaves en el techo del auto y hacer de la Autonomía hasta Clodomira que no se le caiga la llave? Y ahí me quebró, porque la voz de adentro me decía, y todavía no has visto. Por eso les digo, cuando servimos al Señor, lo servimos de adentro, no con el intelecto. Porque de adentro se transmite vida, de aquí inteligencia. Y es así como avanzamos con lo poco que conocí. El Padre, por supuesto, ya había tomado contactos. En Buenos Aires solo había un secretariado nacional que integraba un sacerdote y 2 señoras, ya grande una de ellas, y eso era todo, no había nada más de renovación. Y eso hizo que un día el Padre José, como estaba con la antena prendida, decide ir con un grupo a Bolivia. Allá en la mansión, en Santa Cruz de la Sierra, había un lugar, no sé si seguirá existiendo, de la mansión. Todos los años se reunían, y fueron ahí 20 personas. Yo no fui. Pero de allí volvieron caminando sobre las aguas. Todos vivíamos, me voy a acoplar, esa fuerte experiencia, ese llamado de Dios, de una forma como nunca habíamos escuchado en nuestra Iglesia Católica. Es como que empezábamos a entender que la iglesia no era el edificio donde nosotros íbamos los sábados, los domingos y fiestas de guardar, no se olviden. Y con eso era, aún hoy es para muchos
católicos, que se dicen católicos, esa costumbre. Domingos y fiesta de Dios. Bueno, lo nuestro es fundamentalmente testimonial, porque en definitiva transmitirles nuestra experiencia en la renovación que es donde nosotros comenzamos. Nosotros hemos estado en la renovación hasta el año 87, desde el 81 al 87. Del 81 al 87, al 87, nosotros hemos estado en la renovación. La cuestión es que los caminos del Señor son diversos. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que no íbamos a seguir en la renovación porque nos gustaba, o sea, compartíamos muchísimo y eran momentos de mucha gracia. Cualquier momento que se suscitaba eran momentos de mucha gracia y trabajábamos. Nosotros teníamos 6 niños, 6 niñas, en realidad eran 6 mujeres, y eran chiquitas. Cuando esta amiga me invita al seminario, a las charlas, la tercera era chiquita. Entonces, nosotros mucho no salíamos, entonces trabajábamos. Y en chiquita, mucho no salíamos. Pero en la medida que podíamos dejarlas con alguien, nos entusiasmamos. Incluso, mucho tiempo, si Rory se iba a algún lado, yo me quedaba en casa. Y si yo me iba, Rory se quedaba, porque no podíamos salir los dos juntos. Entonces, esas cosas que vos mirando para atrás dices, solamente porque Dios ha querido y ha permitido que se pudiera hacer. Bueno, en ese compartir con el Padre José, y que gracias a Dios también a Quilmes podíamos ir llevándolas a las chicas, porque había lugares, ellos jugaban, ellos sabían que tenían que portarse bien. Entonces ellas jugaban mientras nosotros atendíamos alguna cosa que teníamos que hacer. En ese ir caminando, el Padre José que había tomado contacto con muchísimos líderes de la renovación, a partir de Colombia, de Estados Unidos, decide invitarlo al Padre Darío Betancur a venir a Santiago. Pero claro, la venida del Padre Darío Betancur a Santiago, porque nosotros también, no se olviden que en ese momento, y vos te debes acordar muchísimo, ñata, que no en todos lados nos aceptaban los cantos, con los movimientos. No todos los sacerdotes nos aceptaban en su parroquia. Y nosotros que andábamos contra el reloj, tratando de poner en cada parroquia 1, 2, 3 grupos de oración en distintos horarios y demás, nosotros sabíamos que había sacerdotes que nos decían aquí no. Incluso nuestro párroco nos dijo, yo no quiero que trabajen aquí, porque ustedes se van y yo estoy horas confesando a la gente a la que ustedes les animan, y es trabajo para mí. Es trabajo para mí. Entonces yo no los voy a dejar hacer más seminarios aquí. Entonces en nuestra parroquia nosotros no podíamos hacer seminarios. Pero bueno, así en ese tratar de ir haciéndonos el lugar en todas las parroquias,
parroquia, el padre José se lo puso a invitarlo al padre Darío Betancourt. Pero claro, invitarlo al padre Darío Betancourt era empezar a ver y a programar el lugar donde íbamos a hacer las reuniones. La gente, porque aquí les llegaban bien, ¿vos te acuerdas que antes nos llegaban los ómnibus de Tucumán, de Chaco, que venían los ómnibus con la gente que venía a las misas que el padre José daba, que eran misas de sanación? Entonces, la gente venía, y esa gente que venía los viernes, Quilmes, indudablemente, sabiendo que el padre Darío venía, iba a querer venir. Entonces era gente a la que nosotros le teníamos que hacer no solo un lugar en las casas, sino también darles de comer. Y encima, en los preparativos y que nos poníamos a orar, un día el Señor nos da la palabra de San Lucas, capítulo 9, versículo 13. Que era cuando era la multiplicación de los panes, donde la gente que venía y Jesús les dice a los apóstoles, Lo despido. claro, entonces les dice, denle ustedes de comer. O sea que nosotros sabíamos que nosotros teníamos que empezar a trabajar en las comunidades parroquiales, en la gente conocida, para buscar lugar para la gente que vendría. Así que bueno, se formaron equipos de cocina, comenzamos a recolectar mercadería, los equipos de cocina, conseguimos para hacer las reuniones en la cancha de Mipi. No, olímpica. Entonces, la primera vez en el olímpico, después ya era en la cancha de Mipi. Y claro, la gente, o sea, cocinábamos para que la gente antes de volver a su casa, antes de ir a dormir, los que estaban de afuera, incluso los que estaban de aquí, pero que tenían gente en la casa, pudieran volver ya a cenar. Así que la verdad que eran jornadas inolvidables. Eran jornadas maravillosas. Yo creo que el Señor nos ha ido conduciendo en todo ese caminar, porque Él quería mostrarnos su amor y mostrarnos sus maravillas. Nosotros hemos visto sanaciones maravillosas, nosotros hemos visto sanaciones. Nosotros hemos visto reconciliaciones de familias que hacían años que estaban peleados. Nosotros hemos visto la obra de Dios impresionantemente. Él se ha prodigado con total generosidad. Y también en esas canchas llenas, a donde iban sacerdotes, incluso sacerdotes que venían con las delegaciones, y sacerdotes de aquí, y veíamos las colas y colas de gente confesándose. Y después, a la hora de la misa, las colas y colas de gente comulgando. Y eso era realmente una muestra infinita del amor de Dios y animarnos a seguir trabajando en esa línea. Después sobre todo de la primera venida del padre Darío, claro, nos vimos necesitados de pedir a la municipalidad un predio que estaba desocupado contiguo a la iglesia. Claro. Y hacíamos ya las misas, porque en la parroquia ya no entraba nadie, no se podía estar. Entonces se hacían misas ahí, al
digamos, el frente, en ese predio inmenso que es sede de la municipalidad. Después el padre José, que era incansable en ver cómo nos iba a alimentar espiritualmente, toma contacto con el padre Agustín Sánchez de Chile. El padre Agustín Sánchez trabajaba muchísimo en la sanación y en la sanación interior. ¿Vos te acuerdas del padre Agustín? Era... ¿Ah? Sí. No, pero aparte, era un hombre sereno. Él no traía nada preparado. Él empezaba con las reuniones y ahí lo que surgía, lo que el espíritu le animaba, le dictaba, lo que él reconocía que era la presencia del espíritu, en esa línea trabajaba. Y oraba por sanación, por todos los que estábamos ahí. Incluso después, en algún momento, nosotros fuimos, por supuesto que íbamos 5, 4, 6, lo que pudiéramos, íbamos a Chile, a los retiros que él daba. En la casa del padre Hurtado, era un complejo donde trabajaba el padre Agustín, trabajaba el padre Alunati, trabajaban otros sacerdotes, y ahí tenían alojamiento, todos, y que ahí era bastante grande. Y fuimos en una oportunidad a un retiro con el padre Alunati. El padre Alunati que trabajaba con Nelia Stelli. Nelia Stelli era una laica consagrada, era psicóloga. Y trabajaban juntos. Fuimos, creo que en 2 oportunidades, y después el padre José lo invita al padre Alunati también. Y viene, y en el teatro da un retiro de sanación. Todos estos grandes maestros, toda esta gente con una experiencia vastísima, nos han ido alimentando, nos han ido ayudando a crecer y aportando sus conocimientos para que nosotros también podamos dar retiros, dar cursos, dar seminarios, y que todo esto nos fortalecía, porque en cada actividad que hacíamos nosotros veíamos cómo el Señor nos amaba a través de sus obras. De todos los signos y prodigios que habla la Biblia, hemos sido testigos aquí en Santiago. En ese tiempo, en esos primeros tiempos del Señor. Algo que me olvidé, ¿no?, decirle, Sarita me hizo recordar. Y yo ya cuando sentí que la flecha estaba clavada ahí en el seminario, cuando volví a casa, te digo un día, ¿sabe qué te parece si lo invitamos al curita a cenar? Sí, me dice, ojalá te acceda, porque, bueno, la cuestión que nosotros vivíamos en ese entonces en un departamento chico, 2 dormitorios, baño, cocina, un estar comedor, punto. Estamos empezando nuestra vida. Y empezamos en serio, ¿no? Porque ya 3. La cuestión que lo invito para cuestionarle. ¿Por qué? Porque yo era católico.
y viene a cenar. ¿Recuerdas que cenamos en una mesa de una máquina de coser para evitar el ruido porque la chiquita dormía dentro de nuestro dormitorio? No que dormían las chiquitas, dormían en su pieza. Dentro del dormitorio ponemos un mantelito en una máquina de coser y ahí cenamos. Y el padre José, que miraba y clavaba el ojo, en un momento de cuestionamiento mío, me dice, le digo yo, de cómo ha accedido a la invitación. Y me dice, mira, Rodri, yo no he venido por la cena, yo he venido a buscarte. Si tenía la punta de la flecha ahí me la terminó de meter. Y decía y miraba con esos ojos que uno sentía como atracción. Algo tenía ese hombre. Y esas cosas son las que van marcando un cambio en nuestros preconceptos y, lógicamente, en nuestra vida. Habíamos pensado con Sarita, esto me olvidé recién, por eso les digo, que en cada intervención nuestra pudiéramos darles lugar a ustedes a hacer preguntas, porque lógicamente estamos hablando de 1980. Yo que tendría 15 años, no, un poquito más, pero de aquella época, y de ahí venimos, y con un trabajo que no era de los domingos, no, ahí había que ir. Yo terminaba de trabajar y volar a Fines. ¿Qué preguntas? Si hay. Si no seguimos, no se queden después, ay, ¿por qué no he preguntado? Original, entonces por lo que usted nos transmite, por lo que usted nos está contando cronológicamente, el origen de la renovación carismática a nivel NOA se da acá en Santiago del Estero. Y a nivel nacional ya estaba cuando ustedes fueron, o sea que el origen de la renovación en la República, porque la otra vez cuando nos visitó Pablo Collazo, yo le dije, acá estuvo el origen de la renovación a nivel nacional. Me dice, che, yo pensaba que Buenos Aires, no, le digo, por lo que me cuenta la gente, por todas estas cosas que usted está manifestando, cosas que yo he oído a través de las distintas personas. Entonces me he llevado a suponer, digo, el origen de la renovación fue acá en Santiago del Estero a nivel nacional. Había un secretariado nacional. No había seminario, no había ningún tipo de vivencia. Un movimiento más. Pero Bien. sí, originariamente surgió en Estados Unidos. Y como el padre José hablaba 2 o 3 idiomas, 3 creo, así que no tenía problemas. Y por eso es importante, pienso, ¿no? Particularmente, que para mí, por todo lo que cuentan, esta corriente de gracia ha nacido en la banda de Santiago del Estero. Su origen es aquí, o sea, de aquí fluye. Entonces es importante que este equipo, hablo también como parte del equipo que soy, que sería importante que tu libro se conozca a nivel nacional, a nivel NOA y a nivel nacional, porque es muy importante eso, que
El otro día escuchaba justamente a un sacerdote que decía que la renovación carismática ha nacido en Pittsburgh, en Estados Unidos, bueno, todo lo que sabemos. En los estudiantes cuando oraban, se manifestado, bueno, pero es importante que yo pienso que con el conocimiento dónde ha nacido esta corriente de gracia, lo tiene que saber el NOA, y no solamente el NOA, sino la Argentina toda, que son varias regiones, Litoral, NIA, NOA y todo lo demás. A todas las creamos. Todas. Desgraciadamente, cada uno da lo que tiene. Cuando cumple 50 años la renovación carismática, yo supuse que me iban a invitar. Se hacía un encuentro en Buenos Aires y allí iba a ir. No solo porque se acordaría, sino porque el coordinador nacional era un íntimo amigo nuestro, íntimo. Él y su esposa conocieron la renovación cuando el padre José es trasladado por la congregación a Santa Fe. Ahí conocieron y nos conocieron. Y una vez que andábamos flojitos de papeles con el trabajo, él me ofreció poner una sucursal aquí de su negocio gratuitamente. Miren la confianza. Bueno, él era el coordinador nacional. Todavía espero la invitación. Sí. Si te vienes aquí para escuchar cosas. Una pregunta, ¿qué año fue que se conformó ese primer equipo, o quizás diocesano, nacional o regional, aquí en Santiago del Estero, en Lugano? Si fue con un acta, con una misa, ¿qué recuerdo tienes de ese momento, Ronnie? Esa era la pregunta que quería hacer. Vamos por orden. Estamos entrando recién a la avenida del Padre Darío. 6.000 personas en el Club Olímpico. Eso no es un invento mío. El informe de la Policía Federal. Eso lo tengo escrito. 6.000 personas adentro. Y ahí, lo que decía Sarita, hemos empezado a ver ese Espíritu Santo que invocaba recién mi querido Panchito, que nos conocemos de la Belle Époque. Mancho era estudiante y yo andaba por Salta y vamos con el Señor. Y ahí nos conocemos. Entonces, lo que teníamos para dar, y lo aprendimos de estos maestros, porque ya el Padre José trajo a José Torres, a Divina y al doctor, ¿cuándo es el doctor? Ya me voy a acordar, por ahí lo tengo. Los trajo aquí a Santiago. Ellos tenían una casa, la Casa de la Palabra en Buenos Aires. Y ellos eran formadores de gente que estaba en la línea esa. Sin embargo, sí conocían a esta mujer que vino aquí con estas dos mujeres que acompañaron al Padre Darío. Sí las conocían, pero en la Casa de la Palabra ellos tenían seminarios acortados, como que más que nada eran orientaciones de formación evangelizadora. Bien,
los trajo aquí, por supuesto. Estuvimos no una vez, sino estuvimos 2 veces con ellos. Y como es, y aprendimos mucho de ellos. Nos enseñaron a orar, nos impusieron las manos como laicos. Y yo recuerdo tanto ese acto, hasta me imagino que la butaca del Teatro 25, donde se hizo la clausura, la podría recordar. Cuando empezaron a orar sobre mí, yo hasta ahí conocía en teoría lo que pasaba en otros, pero empecé a orar en lenguas. Yo no tenía idea que estaba orando en lenguas. Yo estaba concentrado en una visión, pero les aseguro que era un televisor chiquito aquí en mi mente, que me levantaba el Señor. Yo era un chico de piernas largas, brazos largos. Iba a los brazos de él y le miraba los ojos. Y en los ojos veía campos de flores, campos de flores. Y él no me hablaba, pero yo entendía que me decía: he venido por vos, te quiero para mí. Por supuesto, un descanso en el espíritu corto, porque lógicamente el prurito, ¿qué va a decir la gente? Y así, hasta que me invitaron a pasar a dar testimonio. ¿Quiénes quieren dar testimonio? Dice que taquete y levanta la mano. Yo levanto la mano. No podía hablar. Subí al escenario del teatro y no podía hablar. Lloraba, no paraba de llorar. Con el tiempo entendí que eso era una lavada interior que el Señor quería hacerme como signo de lo que me acababa de suceder con él. Por eso les digo, hay mucho por hablar. Ya vamos a hablar también Jorge de eso. Grupo de oración todavía no. Existir. Fuera de juntarnos a orar con el Padre antes de la misa. Y lo que decía Sarita, tuvimos un paso intermedio, porque del calorcito de la chapa de zinc, heladito, ¿no? Peladito, salimos ahí a la esquina, el 16 de septiembre y la esquina de San Pedro. Por ahí la tengo anotada, en el libro está. Y 24 de septiembre, 27 de abril. 27 de abril. Esa esquina de la parroquia. Ya viene Cruz y está todavía. Bueno, ahí nos juntábamos porque ya no entrábamos allá. Y nos juntábamos y teníamos poquitas sillas. Entonces, y bueno, por lo general la gente que venía de afuera, la gente mayor, todos se sentaban y nosotros y estábamos ahí, no es que estábamos junto con ellos, veníamos 2 horas antes, porque con el Padre José orábamos, ¿no? ¿Qué más les comento? Empieza a difundirse a nivel nacional como novedad. Y lo que no sabíamos, que a nivel internacional ya se escuchaba Santiago del Estero. Entonces nos invitan al primer ECLA,
que es ECLA, Encuentro Carismático Católico de Latinoamérica. Nos invitan y ese ECLA se hizo, que fue el 8º ECLA, que se hizo en la República Dominicana. ¿Quiénes fuimos allí? El Padre José, Carlucho Ledesma, Nacho Araujo, yo, y en Buenos Aires se sumó el Padre Francisco Muñoz Molina, que ya andaba junto con nosotros. Ya había venido aquí con esto del Padre Darío. La cuestión que nos vamos allá. Dios proveerá. ¿Cómo nos vamos? Todos trabajábamos, todos estábamos ocupados. Como decía mi abuela, y la Koshki, había que juntar el dinero. Y como trabajábamos todos, yo pasé a ser Nacho Araujo, mi querido amigo que ha fallecido hace poco. Él era propietario de Gran Turismo, de esta empresa de turismo. Entonces, él tenía cedido por las empresas de aviación un 50% de descuento en el pasaje. ¿Por qué? Y porque vendía pasajes. Y yo pasé a ser empleado de Nacho. Un escrito donde decía que era cooperador de la empresa con rango selectivo, algo así. Jamás. 30% de descuento en todas las líneas. Ya se iba juntando. Los curas, en este caso el Padre José y el Padre Paco de Buenos Aires, por ser sacerdotes, pagaban el 50%. Allá va, eso sí nos alcanzaba, porque en los lugares donde íbamos, nos alojaban y nos daban casa y comida. Ya más o menos les pongo. Lo importante de esto es que ahí tomamos contacto con líderes de la renovación carismática a nivel mundial. Ahí pudimos conocer a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¿Por qué lo nombro? No por su jerarquía. Porque él era obispo en Colombia, en Bogotá. Agárrense bien de las manos. Tenía 1000 seminaristas su seminario. 1000. Los vi formados en un patio largo, como si fueran 2 patios. Ahí estaban los seminaristas. ¿Por qué lo nombro? Porque después conocimos al Padre Rafael García Herreros. Él era el que comandaba el Minuto de Dios en Colombia. Lo puse porque él fue designado por el Señor para llevar la conversión a Pablo Escobar Gaviria, que él le dijo: Padre, me arrepiento de todo lo que he hecho, me entrego, voy a la cárcel, pero que me permitan hacer mi cárcel. Está hecha la cárcel. Me imagino el lujo que habrá tenido. Por eso lo incorporé al Padre de Colombia. También estaba el Padre Diego Jaramillo, Camilo Bernal, todos eran de Colombia.
y conocimos al padre Tom Forrest. Él era norteamericano, vivía en Puerto Rico. Después lo conocimos al padre Segundo Cano, que era de Panamá, Emiliano Tardí y María de San Giovanni, ambos eran de la República Dominicana. Oscar Henao era de Colombia, era un laico, y otro laico era Osmanio Pereira da Oliveira, de Brasil. Se nota que es de Brasil. A ellos los enfocamos. ¿Por qué? Y porque los empezamos a entrevistar. Empezamos a pedirles que nos cuenten cómo era la renovación carismática en sus países, cómo habían hecho. Bueno, el encuentro nos permitió compartir muchas riquezas espirituales y la verdad que la sabiduría de muchísimos líderes. Y fue así que algunos de ellos se comprometieron en venir a Santiago del Estero. Micro, todo el mundo, Santiago del Estero. ¿Por qué? Habían escuchado en distintas partes del mundo que en Santiago estaba puesta la semilla de la renovación carismática. Y ahí veníamos silbando bajito, trabajando a nosotros y avanzando. A raíz de este acercamiento que tenemos con estos líderes, nos invitan al 9º ECLA que se hace en Costa Rica. Allá vamos y estamos hablando de fines de julio de 1985. Ahí conocimos los mismos representantes, conocimos a mucha gente, líderes a nivel mundial que no habíamos podido ver en el encuentro aquel de ICRO, pero empezamos a conocer sobre todo gente que venía con nuevas ideas. ¿Cómo será que nos impactan estas ideas? Como que el Señor nos decía, esto es bueno, síganlo. Terminamos el ECLA y toda la gente de Estados Unidos se quedó a conversar con nosotros, que le contemos. Y no faltó, no iba a faltar, pues la obra de Dios está completita. Uno de ellos, el padre Duguerre de Brasil, nosotros portuñol, ellos hablaban como si estuvieran en Brasil, pero le pedimos, nos tratamos de entender. Él dijo, nosotros tenemos pensado anunciar a Dios a través de los medios. Nos sorprendió. ¿Pero cómo de los medios? Todos los medios. Televisión, periódicos, revistas, boletines, prensa, radio, todos los medios. Y bueno, y ahí levanta la mano uno, Pepe Urrea, que era de Colombia, y dice, ya tengo el nombre,
se va a llamar Lumen, que quiere decir luz. ¿Por qué los transito por acá? Porque eso, cuando habló de estas intenciones que surgían ahí, Nacho, este territorio es tuyo. Nacho era locutor de profesión. Él tenía la agencia de viajes, pero él originariamente, es más, yo lo conocí o lo vi por primera vez en una fiesta de 15 años en los bancarios. Ahí se hacía. Si no se rían porque parezco viejo. Y guarda que puedo vivir más años que ustedes. Entonces, le digo, Nacho, adelante, vos sabés que sabes esto. Fíjense cómo el Señor nos abre los caminos cuando ven disposición de nosotros. Dado ese impulso, dice el Padre José, que también estaba ahí en esa reunión, yo estoy pensando que el próximo ECLA lo hagamos en Argentina. ¿Qué les parece? Para nosotros, enorme el desafío. Toda la comunidad de Santiago a trabajar. Del 13 al 17 de octubre del 86 se realiza el 10º ECLA en Argentina bajo el lema "Los pobres, opción preferencial de la Iglesia latinoamericana". Se hizo en la Casa de Retiros de Schoenstatt, en la localidad de Florencio Varela, y ahí vinieron por primera vez los hermanos Lee. Los cargábamos para nosotros. Este se llama Pío, decíamos a uno. Ellos totalmente entendían el idioma. Pío Lee. Claro. El humor santiagueño tenía que ser. La cuestión que vienen los dos hermanos, Beris y Matthew, y vienen acompañados de Sheila Fabricant de Estados Unidos y María de San Giovanni. Esta gente tenía impresionantemente desarrollado el don de sanación. Estos niños, impresionante. Imponían las manos, la gente se sanaba. Nosotros hemos visto gente que en silla de ruedas se paraba y caminaba como si hubiera venido jugando con la silla de ruedas. Hemos visto ciegos que nos han dicho, sabíamos porque andaban con pastores y todo, que han vuelto a ver y daban testimonio de todo esto. ¿Qué hizo eso? ¿Qué provocó eso? Que también organizáramos lo que llamamos eclesias en distintas comunidades, sobre todo las más desarrolladas del país. Tres o cuatro. Aquí vinieron los Lee, María de San Giovanni, que estuvieron, nosotros no pudimos estar, porque estábamos allá, en Buenos Aires con el ECLA. Pero después de eso, esta gente de Estados Unidos, que habíamos ya conversado algunas cosas, nos piden reunirnos. Nos reunimos y entre todos vamos aportando cómo lo vamos a llevar adelante. Ellos ponen todo a disposición. Ellos tenían canal de televisión propio. Y ahí lo mandamos a un chico de aquí de Colonia Dora, creo que era Huguito Pons, lo mandamos a formarse allá. Si volvió, posiblemente ha vuelto en voz baja porque nunca más supimos de él. Lo que sí sabíamos,
que era director del área de televisión, de filmación, de producción, a Colonia Dor, Santiago. Así estaba el futuro. Entonces, ahí es cuando Nacho toma la fuerza y dice, vamos a crear el tiempo de Dios. El tiempo de Dios lo creamos en 1989, creo que fue. ¿Sí? Y todo se sostenía porque tenía 2 o 3, creo, personas que trabajaban, que había que pagarles. No teníamos peso, pero conseguimos gente que colaboraba para eso. Es más, les pedimos en un momento que uno de ellos se haga cargo de la contabilidad, de lo que se les paga, de los derechos, y le paguen ellos, nosotros plata, no. Es así como surge el tiempo de Dios. Y allá en la casa de la mamá de Nacho, en La Libertad, hoy en día está en manos de las hermanas franciscanas. Está ahí sobre Belgrano, la emisora El Tiempo de Dios. Pero eso no quedó ahí, porque el Señor nos empujó a ir a Canal 7, a hablar con los directivos para ver de hacer un programita de 5 minutos antes de que empiece el noticioso de las 21 horas. 5 minutos, nada más. Y ahí hablé con el doctor I, trabajamos en la misma empresa, nos conocíamos. Me dice, mira, Rodrigo, esto es para Dios, adelante. Y fue así que aparecieron. Fuimos seleccionando 3 chicas de los grupos de oración, creo que eran de Sumamos. Clarita Lescano, Dalita Jerez, que era de la banda, se fue a Europa y nunca más supe de ella. No sé si vive en Francia. Francia, ¿qué diría yo? Y Cecilia Vicar. Esas 3 chicas solamente le hacían la lectura y un mensaje de vida. Así se llamaba el programa, mensaje de vida. Bueno, termino con eso. Al ECLA 10 asistieron 186 personas. Nunca jamás en la historia de la renovación carismática hubo tanta gente como en la Argentina. A lo sumo llegábamos a juntar, incluso lo del ICO, llegamos a juntar 50 personas como mucho. Y toda esa gente, como decía Sarita hace rato, había que darle de comer, alojamiento, y teníamos servidores para todo. La gente se entregaba a servir, porque veía que la obra de Dios se hacía, crecía. En Santiago cada vez más gente llegaba de afuera a ver lo que pasaba aquí. Bueno, ha ido adelantándose en el tiempo. Quiero contestar a vos el tema de los grupos de oración. Si bien había sacerdotes que no nos permitían hacer nada en cuanto a seminarios de vida y demás, ustedes van a acordar, pero empezamos a trabajar en las parroquias, aunque no hagamos seminario, sí nos permitían tener
grupo de oración. Entonces empezamos a multiplicar los grupos de oración. ¿Por qué? Porque veíamos que era necesaria la oración para sostener todo este trabajo que iba surgiendo de los distintos encuentros y de la misma gente. Entonces, en las parroquias donde no nos dejaban, había parroquias que no nos dejaban hacer grupo de oración, pero no nos dejaban hacer seminarios de vida, pero sí nos permitían el grupo de oración. Entonces empezamos a multiplicar los grupos de oración y llegamos a tener 100 grupos de oración. Yo no sé si ahora hay grupos de oración en las parroquias. En mi parroquia no hay, por ejemplo. Por eso te digo, y en mi parroquia hay 2 o 3 personas que yo conozco que eran de la renovación, pero que yo creo que no están trabajando. En mi parroquia, por lo menos no. Bueno, en esto, porque sí me resulta importante que sepamos que sí ya había grupos de oración. Porque en ese caminar con los grupos de oración nos surge el llamado de Dios a hacer una nueva invitación al Padre de Dios de Caridad. Y esta vez ya sí las reuniones se hicieron en Mitre. Era impresionante la cantidad de gente. Era impresionante, aparte el Padre Darío, que se empezaba con cantos, y el Padre Darío empezaba con la evangelización, y los sacerdotes que confesaban, y a la hora del misa los sacerdotes comulgaban. Y un día, que creo que ha sido el último día de esas 3 jornadas que se han hecho, un chico que estaba en una tribuna, en la cancha, claro, en eso que bailaba y en eso que cantaba, se cae de la tribuna. ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Porque te imaginas que todos los que estaban cerca quedan impactados con ese chico que cae. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? El chico se levantó como si nada y siguió cantando y siguió. Sí, bueno, pero estaba bien, estaba vivo, o sea, por supuesto que había que hacerlo ver y demás, pero dentro de todo había muerto. Sin embargo, no murió. Y ahora sí te contesto a vos que en todo ese caminar, y en todas las tareas, y en todas las cosas que teníamos que hacer, surge la necesidad de una mejor organización. Y en el año 85 se forma el primer equipo coordinador diocesano, que se lo llamó equipo Timón, donde los que integraban el equipo, cada uno tenía a su cargo un área de servicio. Se encargaban, bueno, de la difusión, se encargaban de todo lo que era alojamiento, de seminarios, de grupos de oración. Cada área tenía un responsable en ese equipo, en ese primer equipo coordinador. Yo era el coordinador, aparte del Padre José era el asesor, y había incluso el Padre Pierre, que ya se había incorporado a ayudarle al Padre José, estaba también ya trabajando con nosotros. Y ese organizarnos
también nos lleva a otros servicios, a otras atenciones. Yo me acuerdo en esa época que era muy común el tema de los escorpiones. Y viene la gente de lo que era el hogar de niños, a dos chicos los pican los escorpiones y no había antídoto. Y no había antídoto. Entonces, a través de la agencia del turismo de Nacho, conseguimos que en avión traigan el antídoto y que demoró. Claro, trajeron de Brasil porque no había en la Argentina. Trajeron esta línea aérea trae de Brasil el antídoto y se entrega en el hospital para que se les ponga que se coloque los niños. Todas esas cosas nosotros estábamos como atentos, porque no solamente nos circunscribíamos a lo que era la vida de la iglesia, sino también a atender las necesidades de la comunidad. A lo social. Claro, a lo social. Bueno, después, cuando el padre José se va a Santa Fe, le trasladan a Santa Fe, se forma el segundo equipo coordinador. Bueno, incluso, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quiere descansar un rato? ¿Quiere descansar un ratito? No, yo como para que pero un cantito. Sí, vamos a descansar un ratito, vamos a hacer un break Bueno, para que después volvamos. bueno. Porque si después... Yo porque señalé hace rato a este Osmanio de Brasil. Como Sarita contaba, cuando surge esto de la picadora de los escorpiones a dos niños, el escorpión tiene el veneno, tiene 7 días y la persona muere. Si está sin antídoto, la persona muere. Y eran niñitos. Ahí es donde surge la ayuda social, y yo, mientras Nacho habla a Aerolíneas Argentinas, casualidad, siempre digo así cuando el Señor ya lo ha hecho todo, el gerente general de Aerolíneas Argentinas había sido gerente de Santiago y era muy amigo de Nacho. Le dice, dame 2 horas, yo voy a hablar, a ver qué avión tengo para que vaya a Belo Horizonte a buscar el antídoto. Que a todo esto yo hablé con Osmanio. Osmanio era en ese entonces senador de la nación. Y le digo, mira Osmanio, pasa esto. Me dice, Rodi, dame 3-4 horas y llamame. Yo aquí te lo voy a contar. Cuando hablamos, me dice, tengo 60 dosis. 60. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo te lo mando? No le digo, ya tenemos un avión que va a ir. Yo le voy a pasar tu nombre y tu teléfono, que cuando llegue, mira, hagamos la corta. Cuando salga de Buenos Aires y venga a San Pablo, me avisas. ¿Quiénes vienen? El teléfono. Yo voy al aeropuerto llevando la dosis, que ahí nomás. Y
y como que al otro día a las 7 de la mañana aterrizaba aquí el avión de aerolínea, dejaba las 60 dosis y se fue. Nosotros llegamos con 7:30 con Nacho, bien santiagueño, y ya se habían ido. Pero fíjense, en 2 días se solucionó el problema de esta generación. Realmente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermano, vamos a hacer un intervalo para que quieran ir a los sanitarios. Ya saben que está acá atrás. En la parte de adelante, la parroquia está ofreciendo chipaco, morroncito, también para dejar una colaboración en la parroquia. Así que 15 minutos y después retomamos con la charla. Gracias. Están aquí en el salón de fondo, está la mesa, todo listo, que quiera pasar. Allá atrás, entonces, a la parte de atrás del salón.